Comenzamos el tema de física nuclear. En 1895, Roentgen descubre los rayos X. Estaba estudiando las descargas eléctricas en gases y descubrió que una radiación invisible muy penetrante ionizaba el gas y provocaba fluorescencia en él. Le llamó rayos X porque no sabía de dónde provenían. Con esto fue Premio Nobel de Física en 1901. En 1896, Becquerel descubrió la radiactividad. Tenía unas placas fotográficas envueltas en papel oscuro que había guardado en un cajón junto a un trozo de uranio y descubrió que estaban veladas. Comprobó que la radiación que emitía el uranio era mucho más penetrante que los rayos X. Becquerel fue Premio Nobel de Física en 1903. Esta radiactividad que descubrió Becquerel es una propiedad que presentan algunas sustancias que se llaman sustancias radiactivas y que emiten radiaciones capaces de penetrar en cuerpos que son opacos, de ionizar el aire, de impresionar placas fotográficas o de excitar fluorescencia en algunas sustancias. Algunos de esos elementos radiactivos son el uranio, el torio, el polonio, radio, actinio, etc. La fluorescencia es una propiedad que tienen algunos cuerpos que lo que hacen es absorben radiación en una longitud de onda, pero la emiten en otra longitud de onda. Por ejemplo, en el visible pueden estar absorbiendo radiación en una longitud de onda que no es visible para nosotros, pero después emiten en el visible. De manera que si no hay esa energía externa, es decir, esa radiación externa, no hay emisión de luz en el visible. Algunos ejemplos de esto, pues los tubos de rayos catódicos, por ejemplo, o la fluorita o la ftaleína. La fluorescencia no es lo mismo que la fosforescencia. La fluorescencia es un proceso por el que la sustancia absorbe la energía y la emite en el momento en forma de luz visible. Este proceso es muy rápido, muy rápido. Entonces, solo se está emitiendo mientras dura el estímulo que lo provoca, es decir, mientras absorbe la radiación exterior. Pero en cuanto cesa la radiación exterior, cesa la emisión en el visible. Sin embargo, la fosforescencia es un proceso mucho más lento. Las sustancias están absorbiendo energía, la almacenen y más adelante la emiten en forma de luz o de otro tipo de radiación electromagnética. Esto, por ejemplo, es lo que vemos por la noche cuando vemos las manecillas del reloj que brillan en la oscuridad. Eso es fosforescencia. Estuvo absorbiendo radiación durante el día o cuando teníamos la luz encendida y se emite posteriormente. La microscopía de fluorescencia fue una revolución en química, en biología, en medicina, porque permite visualizar las estructuras muchísimo más complejas, incluso permite visualizar interacciones entre moléculas o detalles mucho más complejos que antes no podían visualizarse, no se podían apreciar. Hay distintos microscopios de fluorescencia, pero básicamente lo que se hace es se marcan las células o lo que se quiera visualizar con una sustancia fluorescente, con un marcador fluorescente y después se puede visualizar. Incluso hay microscopios que combinan esa fluorescencia con el microscopio de confocal, que lo que hace es hacer un barrido de cada plano de la estructura y entonces reproduce esa imagen en 3 dimensiones, con lo cual podríamos visualizar una estructura tridimensional, como por ejemplo esta de aquí, totalmente, ¿no? De manera que después con un software reproducimos esa imagen tridimensional que va tomando el microscopio de confocal. Y pues eso, sustancias que a lo mejor no son visibles en el visible, con luz visible, pero sí poniéndole un marcador fluorescente somos capaces de apreciar mucho más esos detalles.